capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37. Alabado es el Rey, amén. Si lo tiene, hermanos. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. En este momento dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta. La Biblia no menciona qué fiesta era. Se sabe que era la fiesta de los tabernáculos, porque en esa fiesta inclusive unas veces no mencionaban que era la fiesta de los tabernáculos. Cuando el pueblo de Israel subía a la fiesta de la Pascua, siempre la mencionaban, la Pascua, pero esta fiesta era tan grande, hermanos, que ya ni la mencionaba, solamente decían la fiesta, porque verdaderamente era una gran fiesta lo que se hacía. La Biblia dice, hermanos, que el Señor les mandó al pueblo de Israel 3 fiestas solemnes que tenían que subir hasta Jerusalén. Una de ellas era la Pascua, otra el día del Pentecostés, y esta que era la fiesta de las cabañas o de la cosecha. Y esta fiesta era tan importante, hermanos, que se hacía una gran... Todos los que venían de diferentes partes de las regiones donde estuvieran tenían que subir a Jerusalén. Eran las 3 fiestas solemnes en las que tenían que subir de donde quiera que estuvieran a Jerusalén. Y venía muchísima gente. Ellos celebraban las cabañas, donde todo el pueblo, ¿verdad?, los que vivían en sus casas, ellos salían de sus casas y construían cabañas precisamente con enramadas, y vivían para festejar y para celebrar y para recordar lo que Dios había hecho con ellos en el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. ¿Verdad? Que ellos estuvieron viviendo en casas de campaña y ahora estaban en la tierra que el Señor les había dado. Y eso lo empezaron a celebrar justamente después de que entraron a la tierra prometida. Esa fue la ordenanza que el Señor le dijo: cuando entren a la tierra prometida van a hacer estas fiestas. Y esta era la fiesta de las cabañas. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Esta fiesta no solamente era de las cabañas, sino era la fiesta de la cosecha. Era cuando el pueblo recibía lo último de la cosecha, hermanos. Imagínense el gozo que había en el pueblo de Israel. Yo solamente póngase a imaginar, hermanos, cómo estaba el pueblo después de que los papás le contaban a sus hijos lo que Dios había hecho en el desierto, cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo Dios los había sustentado durante 40 años en el desierto. Imagínense, o sea, era algo tremendo. Ellos salían y era una fiesta en grande, hermanos. Algunos comentaristas dicen que el que nunca fue a esa fiesta de las cabañas nunca supo lo que es el verdadero gozo y la verdadera alegría. Para que vea de qué manera lo celebraban, con música, con muchas acciones de gracias, y todo esto era en grande, hermanos. Era una fiesta enorme. Pero también esto, hermanos, ellos celebraban, y en uno de los rituales que ellos hacían, salía un grupo de sacerdotes, y este grupo de sacerdotes junto con el sumo sacerdote iban al estanque de Siloé, y tomaban con una jarra de oro, tomaban agua del Siloé, y toda una procesión iba tras de ellos, ¿verdad?, para celebrar y para recordar lo que Dios les había dado, el agua de la peña. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dio agua de beber de la peña cuando tenían sed? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Todo eso lo hacían para celebrar. ¿Y por qué? ¿Por qué sacaban del Siloé? Lo sacaban del Siloé, hermanos, porque el agua que llegaba al estanque del Siloé venía de una roca que se llamaba Gihón. Esa roca quiere decir el río de Edén que brota, ¿sí? De esa roca salía esa agua. Y en el tiempo de Ezequías, cuando el rey Senaquerín
lo sitió. El rey Sennacherib invadió Judá y estaba a punto de sitiar Jerusalén. Antes de que sitiara Jerusalén, el rey Ezequías dijo: vamos a cubrir y vamos a traer agua de esa piedra, de esa roca, hasta el estanque de Siloé, y vamos a hacer como un tipo acueducto. Y lo cubrieron para poder que los enemigos no bebieran de esa agua. Y desde entonces el estanque de Siloé venía de una fuente que salía de una roca. Y precisamente eso era lo que les hacía recordar cómo Dios les había dado agua de la roca en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y dice la Biblia, dicen las tradiciones, que ellos se juntaban y el grupo de sacerdotes iba hasta el frente del templo. Al mismo tiempo, otro grupo de sacerdotes iban a un valle que se llama Motza, no lo sé si lo pronuncio bien, pero ese valle, ellos iban y cortaban ramas de sauce del tamaño de 7 metros más o menos, y ellos llegaban juntamente, junto con los de la procesión de los que traían el agua y la procesión de los que traían las ramas, y se juntaban enfrente del templo, y allí los estaba esperando el sumo sacerdote. Los estaba esperando con una flauta o con un palo, como lo que usted le quiera llamar. Era parecido a una flauta, con la que él tocaba esa flauta, y esa flauta se llamaba el traspasado. Todo lo que ellos hacían, hermano, tiene un simbolismo. Estas fiestas judías tenían mucho simbolismo, y todas ellas hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Las ramas que ellos cortaban, ellos soplaban para que la rama hiciera viento, y el ruido que se hacía, ellos le llamaban, eso era el espíritu. La palabra en hebreo para espíritu es ruach, que quiere decir el viento sopla. Entonces, juntamente con el agua que venía del estanque de Siloé, era la representación del Espíritu Santo. Y el que los guiaba al templo era el sacerdote que estaba en medio, el sumo pontífice, que llevaba una flauta que se llamaba el traspasado. ¿A quién traspasaron, hermanos? Ahora nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve el simbolismo? Que el sumo pontífice, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que fue el traspasado, él guiaba al Espíritu Santo hasta el altar, donde iba a ser derramado el agua. Y ahí dice que subía el sumo sacerdote, y en un altar que medía aproximadamente 5 metros de alto, de tal manera que toda la gente que estaba en la congregación lo podía observar cuando él tomaba la jarra de que habían traído de agua desde el Siloé y la derramaba en el altar. Todos lo podían ver, y era una fiesta de gozo, de alegría, de recordar cómo Dios los había sustentado en el desierto, cómo Dios les había dado agua en el desierto a todo el pueblo de Israel. Qué bonito, ¿va? Pero quiero que note algo. Esto representaba el Espíritu Santo guiado por Jesucristo. O sea, el que guía al Espíritu Santo, el que manda al Espíritu Santo, ¿es quién? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mismo. Amén. ¿Y lo derrama dónde? Ahorita les dije dónde lo derramaban el agua. En el altar. Es decir, que si queremos nosotros ser llenos de su poder y de su presencia, tenemos que estar ¿dónde? En el altar. Y esto es un poquito del simbolismo, hermanos. Esto tiene algo muchísimo más simbolismo del que le estoy contando yo. Se cree que en el altar también había una jarra ya de plata, ya no de oro, con la que traían el agua del estanque. Y también a esa jarra le echaban agua. Y esa jarra tenía una entrada y una salida. Y esa jarra se encontraba en el altar. Esa jarra representa la vida del cristiano, que si quiere ser lleno con el Espíritu Santo tiene que estar ¿dónde? En el altar. Y no solamente para ser llenos y solo llenarnos nosotros, sino que tenía una entrada y una salida para que también nosotros podamos fluir.
que de lo que recibimos nosotros le podamos dar a la gente. Si estamos acá, hermano. Era una fiesta donde toda la gente estaba en ese momento. Dice la Biblia que ellos celebraban 7 días continuos de esta fiesta. Eran las fiestas de las cabañas. Y en el 8º día, que era el día solemne, ese día ya no hacían nada de esto. Solamente la gente se reunía y empezaban a darle gracias a Dios por la cosecha tan abundante que habían tenido, y le empezaban a dar gracias a Dios y glorificar el nombre de Dios y recordar lo que Dios había hecho en el desierto. Y también se ponían a orar para que el Señor les enviara la lluvia para el siguiente año, para volver a cosechar, para volver a sembrar y volver a cosechar. Y precisamente en ese momento, hermanos, cuando toda la gente está orando, cuando toda la gente está observando lo que hacía el sacerdote, es cuando Jesús se levanta y les dice: si alguno tiene sed, ¿qué dijo, hermanos? Venga a mí y beba. Es decir, Jesús les está diciendo: hey, olvídense de la ceremonia. Aquí está la fuente de agua viva. Aquí está, pídanme a mí, pídanme. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay veces que nosotros estamos igual que el pueblo de Israel, hermano. Venimos a los cultos, hermanos, y hacemos la ceremonia, que es lo que Dios nos pide, pero nos olvidamos que aquí está el Señor de señores, el que gobierna, el que nos puede sustentar, el que nos puede ayudar. Porque venimos y cantamos, hermanos, y cantamos el canto que a mí me gusta, le pongo todo mi corazón, y la alabanza que se canta, que es la que canta fulano, sutano, y me gusta, y esa es la que yo le echo ganas. Pero se nos olvida que venimos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos olvida, hermanos, que a Él venimos a rendirle toda la honra y que Él merece lo mejor de nosotros, hermano. Caemos igual que el pueblo de Israel en una rutina donde ellos celebraban, y ellos están celebrando, ellos están festejando lo que Dios había hecho, pero no se dieron cuenta que ahí estaba el mismo Dios, el que los había sustentado. Esa roca que les había dado de beber era el mismo Señor Jesús. Eso lo dice Corintios. Se les había olvidado. ¿Cuántas veces nosotros venimos al culto, hermanos, y se nos olvida que aquí está el Señor? Y se nos olvida, y no me puede decir, hermano, es que ¿cómo se da cuenta que se nos olvida? Porque podemos ver en la manera en que le adoras, en la manera en que le alabas, en la manera en que te acercas a Él. Cuando estás haciendo indiferente, cuando se trata de palmear, no palmeas, cuando se trata de alabar, no alabas, cuando todo con una indiferencia. Venimos al culto y nos llenamos de la rutina, ¿no? Pero no nos damos cuenta que aquí está el Señor. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El Señor les dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién podía hablar eso, hermanos, cuando estaba celebrándose una gran fiesta? Donde había tanta alegría, donde había tanto regocijo, donde, oiga, los sacrificios que se hacían, hermanos, había holocaustos, había sacrificios de paces. Los sacrificios de paces, hermanos, el holocausto era cuando sacrificaban el cordero y era quemado por completo. Ese es un holocausto, del todo quemado. Los sacrificios de las paces, hermanos, hacían como un barbecue, un tipo barbecue. Llevaban su corderito, el sacerdote tomaba su parte, el que hacía el sacrificio, y todo lo demás lo comía el que lo llevaba juntamente con sus invitados. Hacían ofrendas de libaciones cuando derramaban el vino, el aceite. Esas eran ofrendas de libaciones, y todo era un gran gozo, hermanos. Y el Señor les dice: si alguno tiene sed, venga a mí. A veces nosotros, hermanos, celebramos o creemos, hermanos, estar llenos de la presencia de Dios y que estamos completos. Pero no es cierto. ¿Quién podía decir por qué el Señor les dice: vengan a mí y beban?
Era una fiesta donde había gente regocijándose, cantando y festejando lo que el Señor había hecho. Pero que el Señor, que conoce los corazones, sabía que había mucha gente con sed, que había mucha gente insatisfecha, como lo hay aquí. Como hay mucha gente, hermanos, que no ha llenado su copa del Señor y que está insatisfecha. Y cuando hay insatisfacción, hermano, cuando tú tienes sed, tu actitud es diferente. Y no estoy hablando de la buena sed, o sea que tú tienes sed de que ya tomaste de Dios y quieres más, esa es buena. Pero yo estoy hablando de aquellos que tienen sed y no la satisfacen. Esa no es buena. Tener sed y no satisfacerla, eso no es buena. Eso trae actitudes en el pueblo. Mira, quiero que vayas ahí a Éxodo. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Éxodo capítulo 15. Y versículo 22. Dice: e hizo Moisés que partiesen de Israel. Versículo 22 dice: y hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar, ¿qué cosa? Agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. La palabra Mara quiere decir amargura. Y entonces el pueblo murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Noten bien, hermano, que cuando alguien tiene una sed insatisfecha, lo primero que empieza a hacer es ¿qué? Empieza a murmurar. Empieza a murmurar y luego le empieza a echar la culpa a terceros. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Sí lo está viendo? Miren, como que no les quedó muy claro eso, ¿verdad? Vamos ahí al capítulo 17, ahí mismo, 17. Versículo 1 dice: eso fue en una ocasión cuando el pueblo, acabando, hermanos, de cruzar el Mar Rojo, 3 días hacía que habían visto la gloria de Dios, y en 3 días se les pasó lo que Dios había hecho. Se les olvidó lo que Dios había hecho. Y empezaron a quejarse y empezaron a murmurar. Después de eso volvieron, y un poco más de tiempo ellos caminan en el desierto, y en el capítulo 17 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y camparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo, hermanos? Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpearás al río, con la que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés y lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no?
Oiga, después de todo lo que había hecho el Señor, dije, oye, a ver, Moisés, ¿está el Señor con nosotros o no está con nosotros? Y todo esto lo hicieron, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenían sed. Una sed insatisfecha. ¿Sí? ¿Sí lo está viendo, hermano? Vamos allá a Números capítulo 20. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y versículo 1. Ya era la segunda vez que el pueblo se quejaba porque no tenían agua. Y ahora viene la tercera vez, hermanos. Cuando dice, y llegaron los hijos de Israel, versículo 1, y toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y campó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. La tercera vez, hermanos, el pueblo de Israel otra vez empezó a murmurar. ¿Y otra vez a qué? A buscar a quién echarle la culpa. ¿Sí lo está viendo? ¿Quién es el que tiene la culpa? Lo tiene una tercera persona, ¿verdad? Siempre es una tercera persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay insatisfacción en su vida. Una persona, hermana, que no sacia su sed, es una persona que va a estar insatisfecha en el trabajo, insatisfecha en su casa, insatisfecha en la escuela, insatisfecha en el sitio que vaya. Y buscará culpar a todos menos ella. ¿Sí lo está viendo? Menos ella. Siempre va a buscar culpar a todos. Ahora, muchos pueden decir, hermano, pero yo estoy bien. Yo no tengo sed de la que usted está hablando. Yo estoy hablando cuando el Señor les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No estaba hablando del agua literal, hermano. Estaba hablando de que en sus satisfacciones, el Señor era el único que podía satisfacer tu necesidad. Era el único. No era la fiesta, no era la algarabía, solamente Jesús. Solamente Él. Y a nosotros se nos olvida, hermano, que solamente Él tiene el poder de satisfacer nuestras necesidades. Porque pensamos que estamos bien. No, hermano, se equivoca, yo estoy perfecto. Yo nomás les voy a decir 3 razones o 3 síntomas de una persona que tiene sed. Cuando tú empiezas, aunque tú lo trates de decir que no, hermano, cuando tú empiezas a sentir insatisfacción porque sientes que no has logrado nada. ¿Cuántos de ustedes sienten eso, hermanos, que a estas alturas de su vida no han logrado nada? ¿No la van a levantar? Pues estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Por qué no la van a levantar? Y está bien, nomás contéstaselo a usted. Déjame decirte, hermanos, que con el simple hecho, cuando tú empiezas a sentir eso, que no has logrado nada, ya hay una sed en ti.
hay algo que te sientes insatisfecho de todos tus logros que has tenido. No te han satisfacido. Tienes sed. Es algo que demuestra eso, que tú tienes sed, a pesar de que dijo el Señor que era mejor la comida o el cuerpo. ¿Qué era mejor, hermanos? Y la vida, más bien la comida. La vida es mejor que la comida y el cuerpo mejor que el vestido. Es decir, que si tenemos vida y estamos aquí, ya tenemos un gran logro. Todo lo que logremos de ahí para allá, estamos bendecidos. Pero nos sentimos insatisfechos sin ponernos a ver, hermano, todo lo que el Señor nos ha dado. Tenemos trabajo, tenemos carro, tenemos dinero, tenemos bienestar. ¿Sí? Pero sin embargo nos sentimos que no lo hemos logrado. ¿Sí lo está viendo? Te sientes insatisfecho. Te sientes frustrado porque sientes que te faltan cosas, hermano, en tu vida, cuando en realidad no te falta nada. Y te empieza a notar en tu vida, ¿sabes qué? Que tienes sed y la estás dirigiendo mal. Es decir, te estás saciando de una fuente que no es Jesús. Estás buscando saciar tu sed con algo que no funciona. Sientes que te hacen falta cosas, hermanos, y ahí van los hermanos y las hermanas a comprar tanta ropa, tantos zapatos, tantos adornos, porque sienten la necesidad de comprar más y más. Es una sed interna que tienen y creen que con comprar lo van a lograr. Si estamos acá. Nomás te estoy ayudando un poquito para que te des cuenta de las señales cuando tienes sed. Sientes, hermano, que tu vida no tiene sentido ni propósito. ¿Para cuánta gente vive, hermanos, que dice, yo no sé por qué estoy aquí o qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes por qué? Esto está denotando que tú tienes sed. Pero tienes sed de Dios, hermano. Y tú estás haciendo igual que el pueblo de Israel, el mismo error que cometió el pueblo de Israel cuando quieres saciar tu sed yéndote a comprar. Cuando quieres saciar tu sed con otras cosas. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2 y versículo 13. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, ¿qué? A mí, fuente de ¿qué, hermanos? De agua viva para cavar para sí cisternas. Cisternas que ¿qué? Que no detienen el agua. Dejamos a la fuente de agua viva, el único que puede satisfacer tu alma, que aunque tengas un par de pantalones y una par de camisas, se siente satisfecho, hermano. Que aunque tengas frijoles y porque no tengas pollo o carne, también te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir completo. Si porque tienes un apartamento el cual tú rentas, también te vas a sentir completo. Porque la satisfacción la da Dios, no las cosas. Pero nosotros nos apartamos de Él y empezamos a querer saciar esa sed interna, porque todos tenemos esa necesidad de Dios. Solamente Dios la puede llenar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero en veces va que nos ponemos igual que el pueblo de Israel. Acabamos para nosotros cisternas que no detienen el agua. Y dejamos a la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 55. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Isaías 55 versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid, ¿qué cosa, hermanos? A las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Vas a estar alegre, vas a estar sustentado sin precio. No necesitas pagarlo, hermano. Y luego dice el versículo 2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
¿Cuántos de nosotros queremos saciar esa inquietud que hay en nosotros, esa ansiedad, ese deseo, esa sed? Y vamos y gastamos nuestro dinero, lo gastamos en ropa, en adornos, en zapatos, que nos queremos ir de vacaciones, está bien. Amistades, fiestas, deportes, películas, espectáculos, alcohol, drogas, trabajo y nuevas amistades, pero nada de eso te llena. Sentimos ese vacío en nuestro ser, hermano, y queremos saciarlo, queremos llenarlo con amistades, y buscamos con un amigo y no, nomás me sentí bien por un ratito, porque son cisternas que no detienen el agua. En un momento de fiesta, alcohol y algarabía, ¿y qué pasa? Después sigue siendo el mismo, te sigues sintiendo igual de vacío. Oh, tal vez si tengo ese par de zapatos que tanto me gusta, me voy a sentir bien, voy a estar feliz. Y tampoco. Si quiero esa troca que tanto me gusta, que tanto he soñado, y compras tu troca y te das cuenta que tampoco. Y gastamos en el dinero en lo que no sustenta. Gastamos nuestro dinero en lo que no conviene, cuando simplemente nos teníamos que acercar con nuestro Señor. Él es el que satisface tu necesidad. Él es el que verdaderamente te llena, hermano. Como dijera el salmista en el Salmo 16, versículo 11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hermanos. Déjame decirte, cuando tienes sed, hermano, a veces que el esposo empieza a pelear con la esposa porque culpa a la esposa de su insatisfacción, y en viceversa, la esposa al esposo porque siente necesidad y no está siendo cubierta su necesidad. Y empezamos a culparnos los unos a los otros. Pero mira lo que dice ahí en Juan capítulo 4. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 4. Dios es bueno, amén, hermanos. Dice Juan capítulo 4, versículo 10, dice, ustedes saben esta historia, hermanos, cuando el Señor Jesucristo va y se va al pozo de Jacob, y allí llega una mujer samaritana, ¿sí se acuerdan? Y el Señor Jesús le pide de beber, y ella le dice: ¿por qué me pides a mí de beber si los judíos no se llevan con los samaritanos? Y entonces Jesús le dice en el versículo 10, y respondiendo Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, ¿qué cosa? A él, y él te daría agua viva. Solo hay que pedirla, y el Señor te va a dar del agua viva. Versículo 11 dice: y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá, ¿qué cosa? A tener sed. Jesús no estaba hablando del agua literal. Jesús estaba hablando porque el Señor conocía el corazón de esa mujer, que esa mujer estaba sedienta. ¿Cómo sabe que estaba sedienta? Dice el versículo 14: mas él que le bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Mira, esta estaba creyendo que era el agua esa potable, no el agua del pozo. Dice el versículo 17: y respondiendo la mujer dijo, el 16, y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo: no tengo, ¿qué cosa? Marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es, ¿qué cosa? Tu marido. ¿Tendría sed esa mujer? Sí. Y estaba insatisfecha, y por su insatisfacción ella culpaba ¿a quién?
a sus maridos. La Biblia no dice si se le murieron o no se le murieron, pero la cuestión es que llevaba 5. Si se le murieron era la viuda negra entonces, ¿verdad? Pero no, es probable que ella estaba cambiando de hombres. ¿Por qué? Porque le culpaba a ellos de su insatisfacción. De tal manera que Jesús, que conoce el corazón, le dice: ese no es tu problema. Tú necesitas beber del agua viva, y esa solamente la doy yo, dijo el Señor. Si bien has dicho 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido, 6 llevaba. ¿Cuántos de nosotros culpamos a nuestra esposa porque nos sentimos insatisfechos? Culpamos al marido porque nos sentimos insatisfechos. Lo que necesitas es tomar del agua viva, hermano. Hay veces que culpamos, hermanos, al trabajo, a la economía, al gobernador. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, hermanos, mientras tú y yo no reconozcamos que necesitamos, que tenemos necesidad, y que solamente estamos reprimiendo nuestros sentimientos, culpando a otros, lo único que saldrá de nosotros, en lugar de ser sanados, en lugar de ser llenos, saldrá amargura y rencor y queja y reclamo, porque estamos con sed, porque estamos vacíos, porque no hemos llenado nuestro ser con la presencia de Dios. Y culpamos a todo el mundo. Hay quienes, hermanos, déjame decirte, hay quienes han cambiado de trabajo creyendo que el problema era el trabajo. Hay otros que han cambiado de iglesia creyendo que el problema era la iglesia. Hay quienes han cambiado de país, han cambiado de pareja como esta mujer, creyendo que eso era el problema, cuando el problema es que no estamos bebiendo de la fuente. Y como no estamos bebiendo de esa fuente, hermanos, culpamos a todos, menos nosotros. Tu insatisfacción, hermano, el problema es tuyo, porque la fuente allí está. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. No del culto, no del cantante, no del predicador, de su interior. Si tú te llenas de Dios, de ahí fluirá la bendición, de ahí saldrá la vida, hermano. Culpamos al predicador, al cantante, al músico, a todos menos nosotros. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú no te estás gozando, si tú no estás recibiendo, si tú no puedes dar porque no tienes nada, porque para poder darle amor a la gente, para poder servir a la gente, tenemos que haber recibido. El apóstol Pedro dijo: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate y anda. Él pudo dar lo que tenía, lo mismo que había recibido, pero si tú no recibes, si tú no te llenas, no saldrá de ti nada más que queja y amargura. Necesitamos, hermanos, llenarnos de su presencia. El Señor Jesús, allí en Juan capítulo 6 versículo 35 dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, ¿qué dice, hermanos? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieres vivir una vida de satisfacción, hermano? Una vida de alegría, de felicidad, de gozo. Tenemos que meter a buscar la presencia de Dios. Tenemos que beber de la fuente de agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ellos, hermanos, el pueblo de Israel, cuando subían y iban a derramar el agua, hermanos, el agua en el altar,
dice que todos cantaban una parte de las escrituras que se encuentra en Isaías capítulo 12, versículo 3. Isaías 12, 3 dice: sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación. Y en el, no, regréselo ahí, hermano. Solo el 3. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Esa palabra salvación en el hebreo es Yeshua. ¿Cierto o no es cierto? Los que saben eso, ¿va? Salvación es Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Jesús. ¿De dónde vamos a sacar del agua? De nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que les decía: aquí estoy. Dejen de celebrar, aquí estoy. Y como el pueblo de Israel, a veces nosotros también, hermano, estamos en el culto, pero pasamos desapercibido que Jesús está aquí, que Él es el único que puede saciar tu sed. Pero hermano, yo me siento bien a gusto porque en la iglesia el Señor sacia mi sed. Alabo al Señor y le sirvo al Señor y le busco al Señor. Pero sí, ¿sabes qué? A veces nos pasa como a José y María. ¿Se acuerdan qué le pasó a José y María, hermanos? Pero vamos a verlo, porque luego va a decir que no es cierto, ¿verdad? Pero los que... Lucas capítulo 2. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno, amén, hermanos. Lucas capítulo 2 y versículo, vamos a leer del Lucas 2, el versículo 41. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice: e iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan que siempre les mencionaba que cuando era la Pascua así mencionaban la fiesta de la Pascua? Solo la fiesta de los tabernáculos, como era tan grande esa fiesta, nunca mencionaban o pocas veces decían la fiesta de los tabernáculos, solamente le llamaban la fiesta porque era una gran fiesta. Y dice el versículo 42: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de ¿cuánto, hermanos? De un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles, preguntándoles. Todo lo que le oían, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y cuando vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pregunto, ¿sí será cierto que lo buscaron con angustia? 3 días se les perdió. Oigan, es como que me voy yo y aquí dejan a Ariel. Ay, perdón, se me olvidó. Después de un día de camino. Usted dice: wow, qué padres. Pues también nosotros, porque venimos a la iglesia y aquí, gloria a Dios, aleluya. Señor, hacemos todo lo que tú quieres, pero lo dejamos aquí. Y en nuestra casa se nos olvidó Jesús. Nos vamos sin Él. No le permitimos que el Señor siga guiando nuestro camino. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. No lo dejamos, hermano. Déjame decirte que es necesario que tú y yo vengamos a los pies de Cristo. Pero hermano, yo ya me entregué. No, es que necesitamos ser llenos. En el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué dice?
Esa palabra beba, hermanos, es continuo. Necesitamos mantenernos bebiendo de esa fuente. No nomás en los días de culto, hermanos, también lleves a Jesús a su casa. Y que así como Dios lo guía aquí, que también lo guíe en su casa. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Si tú y yo nos ponemos en las manos del Señor, hermanos, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. El Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Él va a saciarte, Él va a llenarte de tal manera que no tendrás necesidad de nada. Dice la Biblia que Salomón, hermanos, va en su riqueza y en su conocimiento, él hizo de todo para buscar la felicidad fuera de Dios. Y dijo, no la encontró. Hizo palacios, hizo casas. Tenía un palacio y casas de vacaciones. Vivía en el invierno en una y luego en el verano en otra, para acomodar el clima. Tenía huertas, hizo huertos, cantores, músicos. Dijo, tal vez haciendo esto voy a sentirme bien. ¿Y sabes qué terminó diciendo Salomón? Dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada de eso te va a llenar. El único que te puede llenar es nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo lo necesitamos, hermano. Necesitamos, pero ¿sabes qué? No queremos acercarnos a Él, no queremos rendirnos a Él. Queremos seguir tratando por nuestros propios medios. Queremos seguir cavando en cisternas que no detienen el agua. Cuando qué fácil fuera, hermano, que nos dejáramos que Dios nos guiara, que Dios nos moldeara, venir ante Él y decirle, Señor, aquí estoy, lléname, sacia mi ser. Pero no lo hacemos porque queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Déjame decirte algo, hermanos. Un balón de básquetbol en mis manos solo vale $30, 19, $30. Pero en las manos de Michael Jordan, ese balón valdría miles o millones. Una vara en mis manos, hermano. Lo único que me serviría esa vara tal vez es para espantar perros. Pero la vara en la mano una vara en las manos de Moisés le sirvió para abrir el mar rojo. Una onda en mis manos sería solamente un juguete, hermanos. Pero la onda en las manos de David le sirvió para derribar al gigante Goliat. 5 panes y 2 peces en mis manos solo alcanzarían para darle de comer a 2 o 3 personas. Pero esos 2 panes y esos peces fueron suficientes para que Jesús, en las manos de Jesús, le dio de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Un clavo en mis manos, hermano, no serviría más que sería una herida que trajera una infección y tal vez me acarrearía la muerte. Pero un clavo en las manos de Jesús trajo salvación y vida eterna. Todo depende de las manos donde tú te pongas. Si tomas de la fuente del Señor, hermanos, el Señor te va a bendecir. Pero si sigues insistiendo en ponerte en las manos y tomar de la fuente de las cisternas rotas, seguirás teniendo sed. Tu vida será insatisfecha. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, acercarnos al Señor. Voy a invitar a los músicos. Dicen que en un tiempo, hermanos, hubo un hombre que traía su Ford Mustang, a lo mejor lo han escuchado. Un Ford Mustang clásico. Este hombre era mecánico, sabía su carro, conocía su carro. Hay mucha gente que compra carros clásicos, los sabe preparar porque son mecánicos. La mayoría de esa gente son mecánicos. Hay quienes lo compran que no son mecánicos, ¿verdad? Compran carros viejos, pero
no saben ni cómo arreglarlos, eso les va a costar caro. Pero hay quienes no, son mecánicos, saben restaurarlos, saben repararlos. Y este era el caso de este hombre. Él tenía su Ford Mustang, un 68, burbuja clásico. De repente su carro empezó a temblar y empezó a batallarle, y el hombre se orilló en la carretera, abrió su hood y empezó a ver por qué razón su carro ya no prendía, y empezó a moverle el carburador y le quería ajustar las espreas y le movía de una manera y volvía a intentar y el carro no prendía, cuando de repente se paró una limusina. De la limusina bajó un hombre con traje y sus guantes blancos. Y se le acercó a él y le dijo: déjame ayudarte. Y cuando él lo vio de reojo, lo vio con su traje y sus guantes blancos, dijo: este no sabe nada. Y él siguió, no lo ignoró y siguió trabajando en su carro y volvió a intentar prenderlo y su carro no prendía. Y volvió hasta que su batería empezó a desgastarse, porque ya la marcha empezaba a arrastrarse. Y entonces él sintió preocupación porque dijo: wow, ya si sigo insistiendo ya no va a prender más. Y le dijo al hombre, ya cansado, le dijo al hombre: está bien, a ver qué vas a hacer. El hombre se quitó los guantes, se acercó al carro, le dio un ajuste y le dijo: ahora sí, arráncalo. El hombre lo arrancó y prendió el carro. Se quedó sorprendido. Wow, pues ¿quién eres? Oh, le dijo: yo soy Lee La Cola. Se oye mal, ¿verdad? Pero así se nombre. Alguien dijo que era Henry Ford, pero no, el padre del Mustang se llama Lee La Cola. Él fue el que creó el Ford Mustang. Él sabía, él lo había hecho. Él sabía lo que necesitaba. Y en veces estamos tú y yo con la misma condición. El Señor te dice: déjame ayudarte, hijo. Y tú: no, yo puedo. Yo voy a ir a la marqueta, yo voy a ir a la tienda y voy a comprar esto y con eso voy a estar satisfecho. Hijo, déjame ayudarte. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas con tu persona? ¿Tienes problemas en tu trabajo? Déjame ayudarte. No, yo puedo. Y el Señor está esperando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo te invito, hermanos, junta tus pies. Vamos a entonar un canto. Alabado es el nombre del Señor Jesús.